que está en el Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12. Solamente ese versículo. Aleluya, gloria al Señor. Qué bueno nuestro buen Dios. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, dice: otra vez Jesús les habló. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vuelvo y lo leo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Aquí hay unos términos que son muy conocidos por nosotros y el Señor Jesús los utiliza porque, entre otras, son muy conocidos, son muy notorios, muy resaltantes, y el Señor los utiliza como una analogía. Utiliza esos términos como un ejemplo, tratando de representar con ellos, de darle a entender quién es Él. Esos términos son luz y tinieblas. Les habla de la luz y de las tinieblas, dos términos opuestos, la luz y las tinieblas. Habla también de la vida y habla también del mundo. ¿Ok? Hay que tener en cuenta esos términos. Entonces Jesús dice: yo soy, o sea, Él, Jesús es. ¿Qué es Él? Es la luz del mundo. Amén. La luz del mundo. Cuando habla aquí del mundo, se está refiriendo a este sistema, a la gente, la luz de la humanidad. ¿Ok? Se está refiriendo a la gente, a toda la... Entonces Jesús dice: yo soy la luz. Es decir, Él es aquel que alumbra. ¿Para qué sirve la luz? Para iluminar, para alumbrar, para disipar las tinieblas. Ya en otros momentos el mismo evangelista Juan ha presentado a Jesús como la luz, ¿cierto? En el capítulo 1 del mismo evangelio de Juan dice en el versículo 9: aquella luz verdadera, y está hablando de Jesucristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. O sea, Jesús es esa luz divina, esa luz del cielo, esa luz de Dios, que su tarea es, como luz, es alumbrar. Ahora, alumbrar significa iluminar, mostrar, hacer entender, permitir ver con claridad. Eso es la luz. ¿Ok? Para eso sirve la luz. Entonces, Juan en el capítulo 1 habla de Jesús como la luz, esa luz que alumbra a todo hombre y venía a este mundo. ¿Ok? En Mateo capítulo 4, también habla de Jesús como la luz, como esa luz que resplandece. Cuando leemos Mateo capítulo 4, versículo 16, hablando de que cuando Jesús fue a Galilea, entonces dice: el pueblo asentado en tinieblas, o sea, un pueblo, una comunidad, las gentes de esa región estaban asentados en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Ahora, ¿cuándo le resplandeció esa luz? Cuando Jesús fue a esa región. Entonces, mis amados, Jesús es la luz. Y vuelvo y repito, cuando se habla aquí de la luz, entonces está hablando de esa luz, 1, luz espiritual, y 2, luz moral. Amén. Luz, hablemos de la luz espiritual primeramente. Todas las personas que están sin Cristo, todos aquellos que estén sin Cristo, se encuentran en tinieblas espirituales. Por eso no pueden entender las cosas que son de Dios. Por eso
porque están en esas tinieblas espirituales, están envanecidos, entenebrecidos, ¿sí? En Romanos capítulo 1 habla de que estas personas sin Cristo Jesús tienen su corazón y su mente entenebrecido. Dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecido es oscurecido. Entonces, las personas que están sin Cristo Jesús están en oscuridad espiritual y por eso es que no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso es que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Por eso no pueden distinguir las cosas que son de Dios. Por eso no pueden diferenciar entre lo que es de Dios y lo que es del diablo. No lo pueden diferenciar. Hay muchas personas incluso que tienen prácticas que realmente son diabólicas, pero ellos creen que son prácticas de Dios. ¿Cómo la ve pues? Sí, uno ve, por ejemplo, personas dándole picos a una estatua, por ejemplo. Obviamente la Biblia prohíbe eso, o sea, no es que nosotros lo prohibamos, no, es la Biblia. La Biblia, por ejemplo, en Éxodo 20 dice que no te harás imagen, ni estatua, ni nada de esto, ni te inclinarás, ni las honrarás. Pero usted ve personas dándole picos y besos y toda la cosa y cargándolo en el hombro. ¿Por qué? Porque no pueden distinguir entre lo que es de Dios y lo que es diabólico, lo que es falso. No pueden distinguir entre lo que es de Dios y lo que es falso. ¿Por qué? Porque se encuentra en una oscuridad espiritual. O sea, con esto nosotros no estamos aquí regañando ni criticando, sino dando la razón del por qué no pueden. Por eso, amado hermano, usted, por ejemplo, tal vez vive con personas que usted ruega, ora, llora porque quiera leer la palabra, porque esa persona entienda la palabra, porque esa persona entienda las cosas de Dios como usted las entiende, y usted se frustra porque esa persona no le entiende. Por el contrario, se enoja, se rebota contra usted, en fin, pues a veces hasta blasfeman. Entiéndalo, es que está en una oscuridad espiritual. Eso es como un ciego. O sea, usted un ciego le dice, mire, le presento esto que es blanco, y él no lo ve blanco, él lo va a ver negro. O sea, él no ve, él ve pura oscuridad, ¿cierto? Pero usted como sí ve, entonces usted lo ve blanco, ¿verdad que sí? Así pasa con el que está en la oscuridad espiritual, no puede discernir las cosas que son de Dios. Es más, la palabra de Dios dice que para esas personas, la palabra de Dios lo llama el hombre natural, para él las cosas que son de Dios, las cosas que son del Espíritu, para él son locura. Les parece una tontería. Llegan al punto que a ellos les parece que es una tontería que usted se congregue, que es una tontería que usted se meta 1 hora en oración, o que se meta 2 horas en un devocional leyendo la palabra, orando. A ellos les parece que no, que eso es una locura, que eso es una tontería. En cambio, no les parece una tontería pasar toda una noche, a muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos no les parece una tontería pasar una noche, toda la noche y parte de la madrugada, consumiendo licor, trasnochando. No les parece, eso sí no les parece tontería, pero sí les parece tontería las cosas que son de Dios. ¿Cierto? Entonces, hermanos, eso es lo que pasa. Las personas que están sin Cristo Jesús, esas personas están en una oscuridad espiritual tremenda. ¿Ok? ¿Por qué? Por causa del pecado, por causa del mismo Satanás. Satanás también les oscurece el entendimiento. Por allá, en una de las cartas a Corintios, Pablo dice que el príncipe de este siglo, el Dios de este siglo, les ha oscurecido el entendimiento. ¿Sí? Les ha oscurecido el entendimiento. No pueden. Por ejemplo, aquí en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, es decir, el hombre que está sin Cristo, no percibe, o sea, no entiende, no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. O sea, como está entenebrecido, no las puede entender. Entonces, hermano, las personas que están sin Cristo están en una oscuridad espiritual tremenda. Y mientras no salgan de esa oscuridad espiritual, no van a poder entender las cosas de Dios.
Por eso no podemos cometer el error de llevar a alguien a la fuerza, a la iglesia, a alguien llevarlo a la fuerza, a que reciba a Jesucristo a la fuerza, a que... No, porque Él está en la oscuridad. Él está en la oscuridad, no puede. Hermano, lo que tenemos que hacer es rogar para que la luz le resplandezca a esa persona. ¿Pero cuál luz? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, entienda esto. El mundo, cuando habla aquí del mundo, está hablando de las personas, del grupo de personas, la humanidad que no ha recibido a Cristo Jesús. El mundo está en tinieblas. Ya dije, en tinieblas espirituales. Ahora, esas tinieblas espirituales conducen a esa sociedad, a esas personas que están sin Cristo, los conduce ¿a dónde? ¿O eso se deriva en qué? En tinieblas morales. La moralidad se refiere en esto de discernir entre lo que es bueno o malo, la parte conductual, ¿cierto? Entonces, para una persona que está en la oscuridad espiritual, igual, moralmente también va a estar en la oscuridad. Entonces, a lo bueno lo va a llamar malo y a lo malo bueno. Por ejemplo, usted es una persona que esté en la oscuridad espiritual, que no tenga a Cristo Jesús, le va a decir, venga, ir a una discoteca está bien o está mal. Él le dice, no, de vez en cuando hay que ir, hay que divertirse, hay que darle gusto al cuerpo porque uno necesita. No, está mal. ¿Pero por qué lo dice así? Porque está en oscuridad. Y muchas otras cosas, hermano, todo lo que vemos nosotros. Yo no sé hasta dónde es cierto, a veces salen en las redes que es que ya se está permitiendo por la ley en ciertos países que las relaciones sexuales entre hombres y animales. Y usted le pregunta a esas personas, dicen, no, es que eso es lo bueno, es que estamos en el siglo XXI, es que ustedes son arcaicos, están... Hermano, ¿hasta dónde hemos llegado, verdad? O sea, y cosas así tan aberrantes, ve uno, es que hombres con hombres besándose, y mujeres con mujeres besando, y dicen, no, pero es que eso es lo bueno, o sea, lo malo es que nosotros lo critiquemos, según ellos. Pero todo eso es ¿por qué? Por la oscuridad espiritual que se deriva en una oscuridad moral, ¿cierto? Entonces, hermanos, así está el mundo. ¿Pero qué dice Jesús? Yo soy la luz del mundo. Ese mundo que necesita, si está en oscuridad espiritual, entenebrecimiento espiritual y moral, ¿qué necesita? Necesita luz espiritual. Porque si no sale de esa oscuridad, pues el mundo es un fracaso totalmente. Por eso es que usted ve que mire que en este mundo cada vez, o sea, con tanta riqueza que hay, mucha riqueza en todo sentido, riqueza económica, riqueza material, hay tanta ciencia, hay un adelanto tan grande en la ciencia, pero tremendo. Hay tanta inteligencia, ¿cierto? Inteligencia en el sentido de que esa capacidad de hacer cosas extraordinarias, uno se queda asombrado, ¿verdad? Sin embargo, todavía hay cualquier cantidad de millones y millones de personas muriéndose de hambre. Literalmente, niños por allá muriéndose de hambre. Todavía hay guerras, países que viven en guerras, matándose en todos los días, países internamente matando el uno a los otros países con otros países. Pero bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué habiendo tanta riqueza, tanta tierra, tanta inteligencia, tanta tecnología? Es para que esto fuera un paraíso. No puede ser un paraíso. ¿Y sabe por qué no puede ser un paraíso? Porque el mundo está en oscuridad espiritual, y en esa oscuridad espiritual y moral, entonces no piensa en algo tan sencillo como es en el amor al prójimo. No piensa en eso, sino piensas en destrucción, en destruirse. O sea, si el ser humano fuera... Hermano, cuando hablo del ser humano es en términos generales. Si no estuviera en esa oscuridad, no destruirían esos bosques, esas selvas. Hermanos, saben de que ese es el pulmón. Estoy poniendo un ejemplo. Saben que ese es el pulmón de la tierra, ¿cierto? Que una selva como la del Amazonas y otras muchas selvas son el pulmón, y sin embargo no les da nada destruirla, acabar con todos los árboles, no les da nada. Entonces uno dice, bueno, ¿y a dónde está la inteligencia? Sí. Tienen una capacidad científica tremenda, pero están en oscuridad espiritual y oscuridad moral que no les deja ver las consecuencias. Piensan, no pueden ver más allá de sus narices, pero se las dan de sabios. En Romanos 1, precisamente el apóstol que dice, profesando ser ¿qué? Ser sabios, porque una cosa es profesar ser sabio, otra cosa es realmente serlo. Dicen, profesando ser sabios, se hicieron necios. Se creen sabios, pero al final son ¿qué? Son necios.
¿Pero por qué? Por la oscuridad. Entonces, ¿qué necesita el mundo, hermano? Realmente la necesidad que tiene el mundo es de luz. Luz, pero luz espiritual. Esa luz que le ilumine el corazón. Esa luz que les resplandezca, mis amados hermanos. Una luz que les alumbre. Había un hombre llamado Saulo. Este hombre era un gran religioso, él creía en Dios. Y él creía que estaba sirviéndole a Dios, persiguiendo a los cristianos y haciendo que encerraran a cristianos y participando en la muerte de muchos cristianos. Él creía sinceramente que estaba haciendo lo bueno, que eso era lo correcto. ¿Pero por qué? ¿Por qué a él le parecía que eso era lo correcto, que eso era lo bueno? ¿Pero por qué a él le parecía así? Pues porque estaba en la oscuridad, mi hermano. Por eso. Y él era convencido que sinceramente estaba haciendo lo bueno. Resulta que no. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese Saulo? Saulo fue convertido. Saulo fue trasladado de las tinieblas a la luz admirable. De esas tinieblas en que se encontraba de religiosidad, de religión. Porque la misma religión se convierte en unas tinieblas. Son tinieblas. ¿Cuánta gente está envuelta en la religión y creen en una religión y está en tinieblas? A nosotros no nos salva la religión, nos salva Jesucristo, hermano. La luz no es la religión, la luz es Jesucristo. Entonces mire que este Saulo dice que yendo por el camino, él iba por el camino, mire cómo iba, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, o sea, y él creía que estaba haciendo lo bueno, y respiraba amenazas y muerte contra los cristianos. Imagínese usted, pensar que eso es bueno, y hoy en día uno encuentra gente en el mundo persiguiendo a los cristianos y ellos creen que eso es bueno, que están haciendo lo correcto, están quemando vivos cristianos, los están matando, los encierran. En Colombia aún no, y digo aún, lo digo con cierta reserva porque como van las cosas, cuando van llegando a ciertas posiciones, ciertos personajes, se puede poner la cosa peligrosa para los cristianos. Hay quienes odian a los cristianos, ¿pero por qué? Porque están en oscuridad ellos, estos que odian a los cristianos están en oscuridad. Dice que yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, hermano. Y dice que cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y bueno, y ahí en adelante sabemos de que fue convertido. ¿Qué lo rodeó? Una luz. Necesitamos orar para que la luz de Dios, la luz del cielo, la luz del Evangelio resplandezca en el corazón y en la mente de esas personas que están aún en oscuridad. ¿Cuáles personas? Hermano, ese familiar suyo, que aún a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno, que está en oscuridad, que aún se rebela contra Dios, que aún blasfema contra Dios. Hermano, yo en cierto sentido, pobrecito esa persona, porque está en oscura, hermano, está en la oscuridad, no ve. Entonces, nosotros como creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Dos cosas: orar para que Dios le ilumine a esa persona, y dos, predicar el Evangelio, para que la luz del Evangelio le resplandezca en su corazón. ¿Qué necesita esa persona? ¿Qué necesita esa humanidad que está en la oscuridad? Jesús dice: yo soy la luz del mundo. ¿Qué necesita? La luz. ¿Cuál luz? Jesucristo. Ese mundo, hermano, el mundo necesita a Jesucristo. ¿Por qué? Dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Cuando una persona le entrega su vida a Jesús, se convierte en seguidor de Jesucristo, entonces ya no anda en tinieblas, ya es libre de esa oscuridad, ya es libre de esa situación tan deplorable, tan miserable en que se ha encontrado, porque es una situación miserable, hermano. O sea, la Biblia lo dice y uno lo sabe por experiencia, yo lo sé por experiencia. Esa es la situación deplorable, lo más miserable que uno puede vivir, hermano, estar sin Cristo Jesús, créamelo. Está uno en la oscuridad, hermano. Entonces, pero cuando esa persona recibe a Jesucristo, cuando Jesucristo entra en la vida de esa persona, entonces le resplandece la luz y entonces ya no anda en las tinieblas, sino que ahora tiene luz, y no cualquier luz, sino la luz de la vida. Amén. Jesús dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, ¿qué necesita esa persona? Esa persona que usted conoce, hermano, hermana,
es que usted le ve con esas actitudes, obvio, porque son actitudes de una persona que está en la oscuridad, vuelvo y le repito, espiritual y moral. Porque usted lo puede ver muy lúcido, claro, usted lo puede ver muy lúcido, hasta puede ser un doctor, pues, muy prestante, una persona muy intelectual, hasta un escritor, ¿no? Tremendo científico puede ser, y usted lo ve muy lúcido, o sea, normalito, pues, no le ve para nada, ninguna pinta de loco, nada, ¿cierto que no? Pero no, si usted lo pudiera ver espiritualmente, se daría cuenta las densas tinieblas que hay en él. Las densas tinieblas, tan oscurecido está que no reconoce a Jesucristo como su único Señor y Salvador. ¿Cómo será? No puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Tan en tinieblas está que no le importa ir donde un brujo. Mire, una persona que no esté en las tinieblas, una persona que tenga la luz de Jesucristo, jamás iría donde un brujo. No, porque es que nosotros sabemos que la brujería es del diablo. Pero la gente vive tan en la oscuridad, la gente sin Cristo está tan en unas tinieblas tan densas que le creen que van a que les hagan cosas y a mandarle a hacer cosas a otros a través de la brujería. Esos están en muchas tinieblas. Y usted los ve aparentemente, son unos personajes, pues, parecen muy lúcidos, pero no están lúcidos, hermano. Sí, vea, yo siempre lo digo, hay personas, incluso hermanos, a veces que no la tienen como muy clara en ese sentido y ha habido necesidad de aclarárselos. De decir, no, es que fulano de tal es muy preclaro, fulano de tal es un... No, si no tiene Jesucristo, no tiene nada de preclaro, nada de eso, nada. Hermano, porque el que está sin Cristo está en la oscuridad. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, hermano, ¿qué necesita esa persona? Necesita a Jesucristo. Esa persona necesita a Jesucristo. El único que lo puede iluminar, el único que le puede dar esa luz, se llama Jesucristo. Esa luz no se la da la academia, la universidad, ni el seminario de teología, ni el encuentro un encuentro que hagan, que es bueno, no tiene nada de malo, un retiro espiritual, no. Lo único que esa persona le puede traer luz, le puede dar luz y la luz de la vida es Jesucristo, que Jesucristo entre a la vida de esa persona. Amén. Y entonces esa persona se convierta en un seguidor de Jesucristo. Así como usted, hermano. Un día Jesús lo llamó, un día Jesús llegó, te halló, entró a tu vida y de ahí en adelante ya no andas en tinieblas, andas en la luz. Eso no significa que no tengamos errores, eso no significa incluso que no tengamos pecados. Claro que sí, somos pecadores. No significa eso, pero andamos en la luz. Ya no andamos en tinieblas. Ya no andamos dando bates de ciego. No, palos de ciego, no. Ahora andamos en la luz. Entonces, lo que el mundo necesita es a Jesucristo. Porque el mundo está en tinieblas. El mundo está en tinieblas. Yo vuelvo aquí a Juan capítulo 4. Perdón, a Mateo. Mateo capítulo 4. Ya voy terminando, mis hermanos. Mateo 4 dice que ese pueblo que estaba asentado en tinieblas. O sea, no está hablando de tinieblas físicas, sino asentado en tinieblas espirituales. Ese pueblo vio gran luz. Esas personas de Galilea vieron gran luz. ¿Sí? ¿Cuándo vieron gran luz? ¿Cuándo luz les resplandeció? Cuando Jesucristo llegó a esa región a predicar el Evangelio. Hermano, allí donde Jesucristo llega, hay luz espiritual. ¿Sabe qué necesitan las familias de Honda y Puerto Bogotá? Uno ve esa disfunción familiar, uno ve esas peleas familiares, uno ve cómo se emborrachan, se matan los unos a los otros, el marido le pega a la mujer al marido, el hijo le pega a la papá, a la mamá, bueno, eso es un zaperoco en muchos hogares, es así, ¿cierto? Estoy hablando en muchos, no todos, en muchos hogares así. Uno se roban a otro, el otro roba allí, el drogadicto, bueno, una cosa horrible. ¿Por qué? Porque hay oscuridad, hermano. ¿Sabe qué necesitan los hogares en nuestro país? A Jesucristo, necesitan la luz, que luz les resplandezca en ese hogar, hermano. ¿Sabe qué necesita un municipio, hermano? Necesita la luz de Cristo, hermano. Se necesita la luz de Cristo. Pero ahorita, ¿cómo llega esa luz? Ahorita ya se lo voy a decir. ¿Sabe qué necesitan los gobernantes de nuestro país, hermano?
que luz les resplandezca, la luz de Cristo, que Jesucristo llegue al corazón de ellos. Si Jesucristo no llega al corazón de esos gobernantes, muchos de ellos, los que son corruptos, seguirán siendo corruptos. Ese es el problema. Los eruditos, estos politólogos y los que no creen en Jesucristo, ellos piensan que esa situación de corrupción se va a arreglar con retórica y con discursos y con arengas y con salir a hacer marchas y esto. No, eso no se acaba con eso. La única manera de acabar la corrupción es cuando Jesucristo visita el corazón de esa persona. No hay, hermano, no hay otra. No lo hay. Algunos dicen, no, es que hay corrupción porque es que hay pobreza. No, no es por pobreza. Usted va, mire, la mayoría de gente que comete corrupción son ricos, no necesitan, realmente no necesitarían, pero porque es que la corrupción está en el corazón. Entonces, ¿qué necesita el mundo? La luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Jesucristo dice, yo soy la luz. ¿Sí? Y cuando una persona recibe a Jesucristo es libertado de esa oscuridad, de esas tinieblas, y es trasladado a la luz admirable que es Jesucristo. Amén. Al reino de la luz admirable que es Jesucristo. Entonces, hermanos, hago un llamado acá, y es a que usted entienda, primeramente, usted, hermano, usted que ya es creyente, que usted tiene la luz, usted que ya tiene la luz, que es Jesucristo, a que usted entienda que esas personas que le rodean a usted, de las cuales usted muchas veces se queja, esas personas están en la oscuridad y ellos necesitan la luz, y esa luz se llama Jesucristo. Eso es lo que ellos necesitan, a Jesucristo. Ellos no necesitan tanto buenos consejos, tal vez no necesitan regaños, ni oportunidades, ni nada de eso, no. Lo que necesitan es a Jesucristo. Esa es la mayor necesidad. Usted, amigo, de pronto su vida es un caos. Yo me acuerdo hace 17 años, 18 años atrás, de ahí para atrás, yo decía, pero ¿por qué me suceden estas cosas? Dios mío, una vida muy horrible, muy desordenada. Yo era profesional, era educador, tecnólogo en educación, representaba Antioquia, después aquí al Tolima, representé al Tolima en muchos torneos a nivel nacional e internacional, en ajedrez. Aquí muchos me conocen, me decían Maestro Torres. Algunos ya no me reconocen porque cambié mucho, pero el Maestro Torres, ese soy yo. Una vez me encontré con alguien y me dice, oiga, yo jugué con un maestro que había aquí. Y dije, sí, ¿con cuál? Sí, uno que fue de la liga, jugaba en la liga y representó a Honda y al Tolima muchas veces en varios nacionales, incluso en su categoría fue campeón unas 2 veces a nivel nacional, y eso sí. ¿Cuál es el Maestro Torres? ¿Usted nunca jugó con él? Me preguntaba esa persona. Yo le dije, no, pues, sí, yo lo conozco. Pues era yo mismo, pero cambiado. Hermano, y todas esas virtudes que tenía, pero de nada me servían, de nada. Vivía una vida azarosa, arrastrada, miserable. ¿Por qué? Porque estaba en la oscuridad, así de sencillo. O sea, como decía un amigo, nada le lucía. Pero mi vida cambió cuando recibí a Jesucristo. Totalmente cambió. No estoy diciendo que cambió porque entonces ya fue mejor ajedrecista, ¿no? Incluso abandoné el ajedrez, no porque sea malo, sino porque me dediqué, pues por la gracia del Señor, Dios me llamó al ministerio cualquier día, tiempo después, y me dediqué a ello. Pero mi vida cambió, hermano, mi forma de ser. No soy perfecto, soy muy imperfecto, con toda seguridad, pero sin embargo sí cambió notablemente. Hermano, porque ya las cosas se pueden ver con más claridad. ¿Por qué? Porque la luz de la vida está en uno. Ahora, Jesús dice aquí que tendrá la luz de la vida. Cuando habla aquí de la vida, está hablando de la vida eterna. Recuerde que toda persona, todos nacemos, somos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. Y si la persona no arregla el problema del pecado en esta tierra, parte a la eternidad para el infierno. Pérdida total, absoluta, siempre, eterna, ¿sí? Entonces, pero si la persona aquí recibe a Jesucristo, y digo aquí porque es que aquí, en ninguna otra parte puede recibir a Jesucristo, pero es que la persona muere y no vale que venga, que pague 500,000 pesos para que el alma, no, ya, el que se murió, y en ese mismo instante, al segundo de haber muerto, ya, para el infierno o para el cielo. Ahí no vale que de aquí para, no, ya va decidido, ya va etiquetado, ¿ok?
Si recibió a Jesucristo en su corazón, si le entregó su vida a Jesús, pues tiene la luz de la vida. ¿De cuál vida? De la vida eterna, hermano. Cuando recibimos a Jesucristo ya tenemos la vida eterna. Morimos físicamente, sí, aquí, pero para vivir eternamente. El que no recibe a Jesucristo muere. Aquí también va a morir, obviamente muere, pero para ir a morir eternamente en el infierno. Entonces, mi amado, la gente necesita, hermano, amigos, si usted no ha recibido a Jesucristo, usted está en oscuridad todavía. Aunque usted no lo sepa y no lo quiera admitir, usted está en oscuridad. Y está en un peligro inminente de pasar la eternidad a muerte eterna. Si usted está aún en la oscuridad, no ha recibido a Jesucristo, usted es presa fácil del diablo, de las mentiras del diablo. Usted es presa fácil todavía de cualquier artimaña del diablo, porque está en la oscuridad. Entonces, usted, amigo, ¿qué necesita? Yo se lo digo en el amor del Señor, o sea, yo no lo digo porque, o sea, yo soy alguien como usted, pecador, pero por la gracia de Dios arrepentido, le entregué mi vida a Jesús. Testimonio de esto, y por eso le hablo por lo que dice la palabra y también por conocimiento de situación, de circunstancia. Usted necesita a Jesucristo. ¿Qué necesitas hacer? Reconocer tu pecado, reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador, pedirle perdón a Jesús y pedirle a Jesús que te salve. Pedirle a Jesús que entre a tu vida, dile: Señor, entra a mi vida, te entrego mi vida. Dígale a Él, dígaselo con todo el corazón, dígaselo sinceramente, hermano. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tengas la luz de la vida. Pastor, ¿y con eso yo me voy a volver millonario? No. Si en una iglesia le dicen eso, le mienten. Salga corriendo de ahí. Inmediatamente salga corriendo de ahí. ¿Oyó? Si una iglesia le dice: no, es que usted para ser salvo necesita pactar, sembrar, vuélese de ahí porque lo van a robar, hermano. No. Nosotros somos salvos para tener la vida eterna. El resto son añadiduras. Dios, incluso a los impíos también tienen plata. ¿Sí o no? ¿Cuántos impíos son súper ricos y cuántos creyentes son muy pobres? ¿O somos pobres? Ahí no se marca, en eso no se marca la diferencia. La diferencia está en que los que tenemos a Cristo Jesús tenemos la luz de la vida, tenemos la salvación de nuestra alma. Los que no tienen a Jesucristo, tengan lo que tengan en esta tierra, pero están muertos espiritualmente y están en la oscuridad. Entonces yo te invito a que recibas a Jesucristo para que tengas la luz de la vida, para que tengas la vida eterna, para que no sigas en la oscuridad, amado. Pero esa es una decisión tuya, esa decisión no la tomo yo no lo puedo hacer por ti. Yo solamente te estoy diciendo, te estoy animando, te estoy rogando como si fuera embajador como embajador de Cristo que soy, te estoy rogando, te suplico, entrega de tu vida a Jesús. Pero eso es algo que tú mismo lo tienes que hacer. Habla con Él. ¿Yo qué puedo hacer? Ayudarte. Tú me hablas a mí, me llamas y yo te explico más el Evangelio en lo que yo conozco. Yo o cualquier siervo del Señor, cualquier creyente lo puede hacer, claro que sí. En este caso, pues yo le estoy hablando a usted. Entonces, con mucho gusto, pero la decisión la toma usted. Y no hay mejor decisión que entregarle su vida a Jesús. No la hay. Jesús dice, en su palabra dice: ¿de qué le sirve al hombre si gana todo en este mundo? Todo, así tenga todo en este mundo, pero pierde su alma. De nada le sirve. Va para el infierno, con todo lo que tenga, va para el infierno. Con todo no, porque todo se queda aquí en la tierra, se va para el infierno. Qué bueno que gane todo en el mundo, pero tenga la salvación, o sea, entréguele su vida a Jesucristo. Amén. Entonces, la mayor necesidad que tenemos es de Jesús. Ahora, ¿cómo, hermano? Yo le decía a usted ahorita, bueno, esa persona que está al lado tuyo, esas personas que te rodean, que están aún en la oscuridad, si no tienen a Cristo, están en la oscuridad, ellos necesitan a Cristo Jesús. ¿Usted puede hacer algo por ellas? Sí. Usted puede hacer dos cosas. Uno, orar. Ore por esa persona. Pídale a Dios que lo salve. Ore por esa persona. No se canse de orar, hermano. Ore y siga orando. Por favor, tenga compasión de esa persona. No sea indiferente a esa persona. Ore mucho por ella. No importa si no es muy amigo suyo, hermano. No importa si le ha hecho mal a usted. Ore por ella, porque es que nada hermano, el infierno es que eso no tiene descripción, hermano. Allí las personas que van al infierno, Jesucristo dice que donde el fuego nunca se apaga y el gusano de ellos nunca muere, por la eternidad, hermano. Ore por esa persona. Y en segundo lugar, predíquele el Evangelio.
Predíquele el evangelio. Le agradó, le plació a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Predíquele el evangelio. No se canse de predicar el evangelio. Ahora, predicar el evangelio no lo canse a él, no. Pero usted predíquele el evangelio. Y predíqueselo con la palabra y predíquelo con el testimonio de vida. Háblele del amor de Jesús. Dale el consejo de Jesús. Invítalo a un estudio bíblico. ¿Que no quiere? Bueno, déjelo quieto, pero otro día, venga, vamos a leer la Biblia. Cualquier día, sí, pero como usted está orando, cualquier día Dios va a tocar el corazón de esa persona y dice, venga, vamos a leer. Y ahí viene. A mí duraron cuántos años invitándome. Hasta que un día Dios en su misericordia me llevó y aquí estoy. Ahí me quedé. Hace 17 años y medio y aquí estoy. Ahí me quedé. No me he movido más de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ¿qué necesita la gente? El mundo necesita la luz. ¿Sí? Juan 1 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Listo. Entonces, hermanos, en Juan capítulo 3, versículo 16 también nos habla de la luz. Dice, el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cierto? Versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Cuál es la luz? Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa persona que no quiere ir a Jesús, que se resiste a ir a Jesús, hermano, es porque aborrece la luz. Es porque sus obras son malas y no quiere que sus obras sean descubiertas, reprendidas. Porque sí, cuando uno llega a Jesús, uno se da cuenta de la miserableza de vida que uno tiene. Yo me creía el sabio, yo me creía súper bien, yo me creía súper sobrado, un intelectual de esos tremendos. No es que yo me sabía cualquier cantidad de libros, yo era un lector, mejor dicho, ¿qué cosas no sabía yo? Cuando llegué a Jesucristo me di cuenta que era un vil miserable, eso era todo. Y una vez se desnudó quién era yo. Yo no pensaba que lo que hacía era malo, que yo me emborrachaba, que yo fumaba, que yo hacía esto. Yo no pensaba que eso era malo. Malo, no. Decía que malo era no hacerlo. Pero cuando llegué a Jesucristo, sí. Uno queda desnudo, las obras mal de una vez se ven todos los defectos y todo el pecado. Entonces, pero personas que no quieren que sus obras sean reprendidas, entonces por eso no van a la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, es decir, a Jesucristo, y no viene a la luz. Por eso es que hay tantos colectivos y tantos grupos que aborrecen tanto a Jesús, porque no quieren que esas malas obras, que todo el mundo sabe que están haciendo lo malo, pero no quieren que sean reprendidas, porque cuando se llega a Jesús, esas obras son reprendidas. Para que sus obras no sean reprendidas,